Y hoy vamos a hablar con alguien que no jugó mucho tiempo en Defensores de Cambaceres, pero dejó una huella, porque fue protagonista de un ascenso, de un regreso a la primera C, como fue aquel de 1984. Llevaba la 10 a la espalda, se llama Alejandro Ciancio, y lo saludamos. ¿Cómo andás, Ale? Buenas tardes. Muy bien, gracias por llamar. ¿Qué te provoca recordar tu paso como futbolista y por Cambaceres? Y mirá, muchísimos recuerdos. Hablamos con esto, me acuerdo con Díaz, con Raulito, con Carlitos Canales, con Arrambide. Y la verdad que fue una época bárbara, con los técnicos que tuvimos, la gente. Me acuerdo la vuelta, cuando salimos campeones y volvimos a dar la vuelta al estadio. Fue fantástico, fue muy emocionante, muy emotivo ese tema. Y la verdad que nos divertíamos jugando al fútbol, pero lo tomábamos con muchísimo compromiso, era muy importante. Ascender, por supuesto. Alejandro, ¿vos habías empezado las inferiores de Gimnasia? Claro, yo jugué en Gimnasia hasta la tercera, entrenaba con primera dentro de muchos años, pero bueno, cuando tuve que elegir entre seguir estudiando y jugando en Gimnasia, decidí por el tema de los tiempos seguir estudiando y nos llamaron para ir a jugar a Cambaceres con Díaz y fuimos a jugar a Cambaceres porque la verdad que la propuesta era interesante y tenían ganas de conformar un buen equipo para ascender y eso nos entusiasmó a todos, digamos. ¿En aquel momento el que te llamó fue Roberto Zapata? Roberto Zapata, sí. Roberto Zapata, y estaba, bueno, no me acuerdo el nombre del técnico. Silvero. Que era Silvero, el negro Silvero. Y nada, nos llamaron a Raúl sobre todo y le dijeron que lo acompañara, bueno, ahí me llamaron para ir a jugar y así terminamos jugando. Y llegabas a un club que venía de perder la categoría y que se renovaba, que armaba un equipo nuevo para una adicional que para muchos era desconocida. Sí, era bastante desconocida para nosotros, era otro tipo de fútbol, pero habíamos conformado primero un equipo de gente bárbara, que esto era lo más divertido. Todavía me sigo acordando de la gente y me sigo riendo por algunas cuestiones que trabajábamos, y después con la seriedad que vino Zapata, el cuerpo técnico en general, el profesor de educación física. La verdad que era una cosa importante, no era para un equipo de primera D, estábamos hablando de un equipo de otras divisiones, con el armado que habían realizado, la importancia de la cuestión táctica, la técnica. El profe se lo tomaba muy en serio el tema de la capacidad técnica y de ejercicio que hacíamos nosotros, y ni hablar de las charlas técnicas, eran muy buenas. La verdad que conformaron un equipo para ascender. Esto fue el mensaje que nos dieron. Y ya en esos primeros entrenamientos se notaba que se estaba armando un grupo para pelear bien arriba. Sí. Yo ya te puedo repetir, a ver, con muchos de los chicos que jugaban en ese momento, yo me he enfrentado, muchos jugaban en Estudiantes, hay otros que no jugaban en Gimnasia, pero en la línea que buscaras era un equipo muy sólido. Los delanteros eran brillantes, vos tirabas las pelotas para arriba y la agarraban siempre. Y encima hacían gol, así que te imaginás que, igual que la defensa, con el loco Novarini, toda la de Carlitos Canales, fenómeno, la verdad, igual que el mediocampo con Jesús, bueno, obviamente arriba Raúl Díaz, el loco Arrambide. Teníamos un muy buen equipo. Teníamos un 8 que no me acuerdo el nombre ahora, pero también un espectáculo, como para ver un equipo para no estar en esa división. No estar en esa división. Alejandro, así no la nada más. Claro. Y bueno, y arrancas el campeonato de la D, juegan como local con Deportivo Paraguayo y pierden 5-2. Se quería matar, ¿no? Y perdemos 5-3. Sí. 5-3 perdimos. Sí. Por supuesto que no, más encima yo me acuerdo que me dio que hablar y me en el partido. Y teníamos un equipo interesante, el número 7 no me acuerdo el nombre, que era un fenómeno también, era más grande que nosotros. El Gato Sánchez. Y me acuerdo que perdimos y nos queríamos matar. Porque... ¿Cómo? El Gato Sánchez jugaba ahí. El Gato Sánchez. ¿Sabés qué lujo jugar al lado del tipo ese? La
la verdad un espectáculo. Y me acuerdo que perdimos y todos nos queríamos matar, porque no estábamos para perder. Evidentemente no nos habíamos encontrado o entramos muy temerosos, pero creo que terminamos un par lesionados, una cosa así. Yo después tuve que parar un par de partidos. Bueno, y el despegue en ese campeonato que arrancaron ahí con un triunfo, un empate, una derrota, fue en la quinta fecha cuando juegan el clásico con Villa San Carlos y le ganan bien 3-1. Sí, ganamos de locales 3-1. Me acuerdo que uno de los hermanos García me pegó tanto ese partido que todavía me acuerdo, y ganamos 3-1. Y después haber hecho mucha lluvia, me acuerdo. O por lo menos los pastos de la tierra estaban muy mojadas, pero fue un partido muy interesante que hicimos. Después de locales con ellos perdimos en la cancha de ellos 1-0, pero me acuerdo de locales nosotros ganamos 3-1 y ganamos muy bien. Un lindo partido. Bueno, y uno recuerda que en esa zona se hizo muy fuerte Doc Sud y que ustedes le pelearon el campeonato, y hay un partido en la cancha de Doc Sud que, si bien lo pierden, influyó mucho el arbitraje. ¿Te acordás de eso? Sí, me acuerdo bastante. Sí, por supuesto. Sí, influyó bastante el arbitraje, pero igual nosotros sabíamos que íbamos a ascender. Era como, digamos, no nos atemorizaba el perder algún partido. Sabíamos que íbamos a ascender porque teníamos un equipo para ascender. Estábamos concentrados en eso. Además le debíamos a la gente eso, que era el ascenso. Es algo que nos marcaron el cuerpo técnico, y me acuerdo el presidente, sobre todo, un tipo que apreciaba mucho, nos marcó eso, que había que ascender, que la gente así lo estaba solicitando, y nosotros sabíamos que íbamos a ascender. No me preguntes por qué, pero sabíamos que íbamos a ascender. Íntimamente tenían ese sentimiento en el grupo que se les tenía que dar. Sí, por supuesto. Sí. Aparte nos preparábamos para eso. A ninguno de los que estaba ahí le gustaba perder, primero. No teníamos un equipo de mitad de tabla para abajo, era de 3/4 para arriba. Y sabemos que podíamos enfrentarnos con cualquiera y en cualquier lugar le podíamos ganar. Es mucho amistoso con equipos de primera y no nos han podido ganar, ¿de acuerdo? Eso me acuerdo perfectamente. Era un equipo muy bien formado. Y lo decías vos, que más allá de ser un equipo muy bien formado, tenía mucho poderío de gol para lo que era el ascenso y esa categoría. Sí. Teníamos un número 9 que era un tanque, te pasaba por encima, atropellaba y hacía gol en forma permanente. Y además, Arrambide era un mariscal dentro de la cancha, ¿no? Uno podía confiar en él. Jesús en el medio con él, y atrás con Carlitos Canales, que también. Él, no sé cómo explicarte, por ahí no se entienda bien o no me exprese bien, pero era un equipo que tenían las tres líneas de trabajo muy bien armadas y tenía una muy buena delantera. Sánchez Díaz y el número 9, que no me acuerdo el nombre, pero que era un fenómeno. Tachuela González. Era muy buena delantera. Tachuela, claro. Y yo me acuerdo que uno de los goles que hicimos contra la Villa, yo pateé, pegó en el travesaño, picó y la metió él. Y me dijo, menos mal que estaba yo. Le digo, sí, por supuesto, si no entraba esa pelota. Yo me acuerdo de eso. No había algún de la liga fuerte. Esto es lo que te dejaba más tranquilo, que si vos la perdías tenía 5 tipos atrás que la corrían. Yo de eso me acuerdo perfectamente. Y bueno, y el torneo finalmente se lo lleva Doc Sud, que juega una final con Argentino de Merlo y asciende. Cambaceres va a jugar el octogonal y arrancan con Alem, que era un rival bravo, difícil, jugando en Ensenada y después definiendo en General Rodríguez. Sí, y allá ganamos 3-1, nos empatan 1-1, me acuerdo, y después ganamos 3-1 y finalmente ganamos. Sí, fueron... Ahí ya se jugaba diferente, me acuerdo, las semifinales eran más complejas, pero estábamos seguros, a pesar de la tensión que había en cada uno de nosotros, obviamente, teníamos esa seguridad de que íbamos a sentar. Y precisamente, bueno, después de dejar a Leña, Argentino de Merlo, llegaron a esas finales con Juventud Unida y quedó una sensación, al menos en los hinchas, después del primer partido, de una cierta desesperanza porque se había empatado y había que ir a definir de visitante. Se pasó de local, 0-0. Sí, pero yo me acuerdo que estaba el papá de uno de los chicos que había sido técnico, inclusive, que nos dijo, che, no jugaron bien.
Y es cierto, no jugamos bien, entramos muy tensionados, es una acción compleja, pero sabíamos que lo íbamos a revertir, y de hecho así ocurrió afuera, ¿no? Creo que ganamos 1-0, nos empatan 1-1 y después ganamos 3-1, 2 o 3-1, no me acuerdo exactamente cuánto. Pero estábamos seguros que íbamos a ascender, no teníamos duda que íbamos a ascender. Era una cuestión que hablábamos entre nosotros, y no porque nos creíamos superiores, sino porque el cuerpo técnico, como el profe en general, y el presidente sobre todo, nos daba mucho aliento. ¿Sabes lo que es? Tenés 18, 19 años y la gente te banque la depresión en algún momento porque no te salen bien las cosas. Eso te da ánimo para seguir jugando, y eso fue lo que tuvimos. Bueno, y esa final con Juventud Unida, la previa la vivieron concentrados ahí en el predio de Setía en E6, imagino los nervios, ¿no? ¿Te imaginás? Para nosotros era un lujo estar en E6 concentrando, jugando a las bochas y algunos otros juegos así locales, pero estaba la charla permanente de qué es lo que teníamos que hacer en el partido. No nos tenían como metidos en la cabeza lo que teníamos que hacer en el partido, y así fue el tema, ¿no? Y el partido, como estábamos muy concentrados. Pensá que en ese partido nos desconcentramos 3 minutos y nos hacen un gol. Y me acuerdo que Chirola me dice, che, estos tipos no pueden ganar. Y digo, no nos van a ganar. Y después le hicimos un par de goles más, o un gol más, no me acuerdo, uno de penal y otro gol más, una cosa así. Y sí. Después, nada, corrimos como nunca por la cancha. Eso no. Sí, éramos más fuertes que... En ese partido se da la particularidad que estando 1-1, Juventud Unida tiene un penal que lo tira afuera, y en la jugada siguiente ustedes hacen el gol de penal a través de Arrambide. Claro. Además, él agarró la pelota para patear. No es fácil eso, ¿eh? ¿Y qué sensación tuviste cuando el árbitro de ese partido, de Los Santos, dijo, se terminó, Cambaceres ya lograba el ascenso en un año? ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador en ese momento? Mira, te cuento 2 anécdotas. La primera es cuando nos empatan y tenemos que sacar. Que Chirola me decía, nadie me decían zurdo, rubio, qué sé yo. Me dice, tenemos que pasar por arriba. Sí, Chirola, vamos a pasar por arriba, no te preocupes. Ese fue un instante. Y cuando termina el partido, bueno, nada, te aparecen las lágrimas. No hay mucho para hablar más que ese sentimiento de decir que no defraudamos, que avanzamos, que ascendimos. Y además cuando te recibe la gente en la cancha, cuando llegamos a la cancha nos queríamos morir. No podíamos bajar entre el temor, la vergüenza, qué sé yo, no sé, fue muy lindo. Me pone la piel de gallina, me acuerdo. Precisamente mencionabas ese momento, ¿te sorprendió esa llegada al estadio y esa gran cantidad de gente que los estaba esperando esa noche para festejar el ascenso? Sí, casi nos morimos. Me acuerdo que llegamos en auto y cuando llegamos no lo podíamos creer. Me acuerdo que me estaba mi hermano esperando también ahí en la cancha. Yo estaba medio lesionado, tenía el tobillo doblado, hinchadísimo, no podía ni caminar, pero era fuertísimo. Yo no quiero ni pensar cuando llega alguna selección a la Argentina, después de algún triunfo, cómo lo recibe la gente. Nosotros ahí casi nos desmayamos con la gente de Ensenada. Fue una cosa, nada, hermosa por donde se la mire. Alejandro, ¿y fue ese ascenso con Cambaceres ese año del 84 y después no seguiste? ¿Por qué no te quedaste a jugar en la primera C en aquel momento? Bueno, mira, yo tenía otros... necesitaba seguir estudiando. Me quería recibir de médico, de hecho lo hice. Y para hacerlo profesionalmente, como si era la primera C, tenía que estar recortándole tiempo al espacio del estudio, y bueno, en mi casa no había esa posibilidad económica de hacer 3 o 4 cosas a la vez. Claro. Y no le podía decir a mis viejos, digo, mirá, me voy a tomar un año sabático o no voy a rendir los exámenes. ¿Cómo me mantenía? Digamos, yo necesitaba recibirme, y bueno, por mi historial decidí dejar y terminar la carrera. ¿No jugaste más al fútbol después de eso? Después de eso íbamos a jugar al interior, a un club con Raúl, y fue Carlitos Canales, fue una época Jesús también, pero jugábamos los fines de semana y nos volvíamos, entrábamos en la semana y nos volvíamos.
el nivel que tiene el interior no es el mismo que puede tener un equipo de primera C. Imagínate, en primera C trabajas con profesionales de punta a punta, hay que hacer doble entrenamiento, entrenar los fines de semana, concentrar. Yo en la época de cursadas y de 8 o 10 horas por día era casi imposible. Distinto fue lo que pasó entre Quelau, donde fuimos, que también nos recibieron muy bien, pero también jugué un par de años y dejé, no jugué más que eso. Y de hecho nos han llamado para jugar en otros lados, pero nunca quise ir. Preferí, digamos, guardar ese buen recuerdo de Cambaceres, que la pasé muy bien, la pasamos muy bien en general y seguir estudiando. ¿Seguís teniendo relación con los muchachos de esa época? Con algunos sí, yo con Carlito, con Jesús, con Raúl. Con los demás no, porque yo me fui a vivir a Ingeniero Mayo, bastante lejos, y medio que me perdí con algunos. Pero a veces nos cruzamos en algunos correos, Facebook, ahora que existen, o WhatsApp, a veces nos cruzamos, sobre todo con Chirola Arambide. Alejandro, dijiste que seguiste la carrera de médico, ¿te recibiste? ¿En qué especialidad? Yo hice medicina familiar y después hice administración hospitalaria. Hace como 20 y pico años que ejerzo como director en clínicas privadas y hospitales. Me dediqué a la gestión prácticamente desde hace 25 años más o menos. ¿Del fútbol estás totalmente alejado o seguís palpitando los partidos, viendo? No, pero sigo siendo hincha de Gimnasia y sigo jugando hasta hace un año atrás. Cuando empezó la pandemia, hace como 15 años, jugábamos al fútbol en cancha de 11, un campeonato interno que hay acá, con divisionales y todo. Sí. Seguí jugando, pero bueno, obviamente no es lo mismo. Pero sí, seguíamos jugando. Cada vez más lento, digamos, pero sigo jugando. Y desde el punto de vista profesional, ¿cómo ves esta situación que está viviendo el mundo y nuestro país en particular? Y es una situación compleja porque hay como un mundo paralelo. Está la gente que está sufriendo la cuestión económica, el trabajo, de la falta de dinero, los ingresos. Por otro lado, que hay gente que no entiende bien qué es lo que está pasando y por lo tanto se descuida por distintas situaciones, pero se descuida. Y después, bueno, lo que está ocurriendo ahora en el interior del país fue lo que pasamos hace un mes nosotros en todo el conurbano, que son situaciones muy dramáticas, sobre todo por el hecho de que no se puede estar cerca de un familiar, porque no se puede hablar con los familiares, porque la gente a veces, fallece sin saber bien por qué, y la verdad que la cosa es compleja, si no se toma en cuenta que es un virus bastante complicado y que el descuido de algunos no solamente se perjudica a sí mismo, sino a un tercero. Es complicado que esto pare, y hasta que no existe la vacuna, el distanciamiento es lo único que se puede hacer. Falta más. Espero que la gente tome conciencia de eso, porque cuando la gente se relaja es cuando se contagia, y hay gente que se va a seguir contagiando, y hay gente que se va a morir. No, es muy complejo. Si uno ve lo que está pasando hoy en el interior, es muy complejo de resolver. Te iba a preguntar eso, ¿está faltando mayor conciencia social desde algunos sectores? Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con lo que uno puede hacer, con lo que uno puede hacer realmente. A veces, si no te alcanza la plata, no tienes que salir a buscar el pan del día. Y después hay sectores que tienden a que esto empeore. Yo no sé si lo hacen a propósito. Inclusive algunos comunicadores sociales que vos los escuchás en televisión y la verdad que te da vergüenza ajena. Yo a veces contesto a algunos periodistas que me llaman y me preguntan, le digo, bueno, mirá, si a vos te parece que eso es así, venía al hospital, fíjate cómo está la gente y después charlamos. Entonces algunos personajes se toman con demasiada liviandad lo que está ocurriendo y no entienden lo que puede implicar cuando eso ocurre en la gente. Fíjate lo que pasó con Boris Johnson en Inglaterra. Hoy a las 10 de la noche empieza un toque de queda. O sea que se dio cuenta después que estuvo internado él en terapia intensiva de lo que estaba ocurriendo en su país. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Hay gente que se va a dar cuenta dentro de 14 días lo que está ocurriendo y lo que le ocurre a aquel que
digamos, sintetiza la cosa como que no pasa nada. Alejandro, y muchos se preguntan por qué Argentina tiene la cuarentena más larga del mundo, sobre todo si se lo compara con los otros países de Sudamérica. ¿Cuál es la explicación a eso? No, no es la cuarentena más larga del mundo. Lo que son pasos activos que hay que dar para cuidarse. O sea, hoy lo único que existe es el tapabocas y el lavado de manos. No existe otra cosa para cuidarse de no infectarse. Y además lo que se intentó hacer hasta que aparezca la vacuna es retrasar lo máximo posible el contagio, porque una cosa es que vengan todos juntos, sí, entrar todos juntos a una terapia, a una clínica, y otra cosa es entrar de a poco, digamos. O sea que la cantidad de infectados va a existir, porque cuando uno decide vacunar, para que la gente se inmunice, tiene que vacunarse entre 60 y 70% de la población. Mientras no esté la vacuna, hasta que no se inmunice, la gente se va a morir. Y el problema es que cuando no hay cómo atender a la gente, se muere dentro de la clínica o dentro del hospital sin asistencia. Entonces lo que se hizo fue retrasar el ingreso de la gente, no que no se vaya a contagiar. claro. Que creo que ahí el error es el mensaje que mucha gente transmite, planteando de que tenemos la cuarentena más larga del mundo. ¿Cuál sería el problema? Hoy Inglaterra está en cuarentena, Francia está en cuarentena, España está en cuarentena, Colombia está en cuarentena. Hay muchísimos países que están en cuarentena. De hecho, si uno quiere ir a Uruguay, lo van a poner 14 días en cuarentena. Es la única fórmula, no hay otra fórmula. No hay otra fórmula. Yo lo que lamento a veces algunos medios que minimizan estas cuestiones, no se dan cuenta que lo que hacen es incentivar a que otra gente se contagie. Si quieren autocontagiar es otra cuestión. Pero ya cuando ponen a un tercero en peligro, me parece terrible. Porque además, nosotros paramos en el hospital y en la clínica, los que están trabajando no pueden parar, porque es como un ciclo. Van a trabajar, atienden gente, se cubren todo el tiempo, se mueren de calor por todo lo que tienen que llevar encima, pero cuando salen de su casa, cuando salen del hospital o de la clínica, van a su casa, están igual y preocupados con temor de contagiar a alguien. ¿Y estamos lejos todavía de encontrar esa famosa y bendita vacuna? ¿Cómo lo ves? Mira, no podría ser preciso nunca. Lo que sí sé es que están trabajando a full como para que poder encontrar la vacuna correspondiente para atenuar el tema de la pandemia. Según comentan, por lo que veo, hay como 30 o 40 desarrollos por lo menos de vacunas. Yo creo que prontamente se va a aparecer. Es más, ya creo que había escuchado que una de las compañías habían ya planteado contratar como 9.000 vuelos en aviones como para poder ir para todo el mundo. O sea que la parte de logística además que hay que trabajar después es importante. Y el CONICET está trabajando en forma importante con respecto a esto con AstraZeneca. Bueno, vale, hablamos de fútbol, la pasión, lo que te vincula con Defensores de Cambaceres. Obviamente no podíamos dejar de lado el tema médico teniendo en cuenta tu actividad. Realmente un gusto rememorar ese grato momento que viviste en Cambaceres y que lo tengas presente también. Sí, yo tengo que agradecer muchísimo, la verdad, a Cambaceres, primero porque ascendimos, segundo por lo que nos trataron tan bien, y tercero porque nos hicieron crecer, a todos nos hicieron crecer. No es lo mismo no ascender que ascender, la verdad que nos hicieron crecer. Y con el paso del tiempo te das cuenta que la gente no olvida, porque cuando uno consigue una vuelta olímpica es como que queda en el cuadro de honor para toda la vida. Mira, nosotros, cuando yo jugaba en Gimnasia, me acuerdo en la novena, el técnico Ángel Mariscal nos dijo, si no salen campeones, se lo van a acordar toda la vida. Y nos seguimos a veces juntando con la categoría 63 de Gimnasia. Me acuerdo que habíamos estado invictos hasta la final, perdimos 1-0 contra San Lorenzo y todavía me acuerdo. Así que vos imaginate si no hubiésemos ascendido con Cambaceres, me muero. Y se ascendió con Cambaceres y obviamente me lo acuerdo. De hecho, seguimos hablando con Chirola de las cosas, de cómo nos divertíamos en los entrenamientos, ¿no? Esto es así, igual con Raúl y con Carlitos y con Jesús. Sí, tenemos 1000 anécdotas. Algunas se pueden contar, otras no, pero fue una experiencia muy buena. Muy buena, excelente. ¿Qué te parece si para cerrar la nota nos contás una de esas anécdotas relacionadas con el ascenso?
Una vez me acuerdo que me decían que era medio fiaca como para correr, que corría menos que el resto, que cuando todos entraban, todos se masajeaban, a mí no me gustaba que me masajeen porque me daba cosquillas. Entonces, como no que corría menos, jugaba a otro ritmo. Pero bueno, para la mayoría corría menos. Y me acuerdo que una vez Zapata me dice, pero vos, zurdo, tenés que venir también a la barrera, tenés que venir a la barrera. Yo me había sacado los botines, estaba en el medio de la cancha, pero sin botines. Claro. Y me acuerdo, vine con los botines abajo del brazo a la barrera, y bueno, todos me sacaron volando, bueno, una cosa así. Cosas que, y después me acuerdo una jugando que en un partido que me estaban pegando muchas patadas, pero muchas patadas. Y yo medio que al defensor de ellos, al que me estaba marcando, me pegó tanto que me dijeron, no, pero decirle que cuando salga lo vas a reventar. No sé qué cosa me plantearon para que me afloje de patear. Y me dije, como 2 metros. Y me mira para abajo, me dice, mira, Zurrito, jugá al fútbol, que jugás bien, no me vengas a apretar a mí. No me vengas más. Y ahí me callé la boca, después terminó el partido, nos abrazamos. Yo he hecho un gol en ese partido también, me acuerdo, nos abrazamos, fue muy, muy divertido. Y después una vez, eso sí, me acuerdo que me hicieron un no-ball y yo la tiré para atrás la pelota, pero como hubiese hecho cualquiera, pero sin ningún destino. Y no va el destino que haga un gol, y el periodista me preguntaba y me decía, pero vos le invocaste, ¿te diste cuenta? No, digo, fue de casualidad, no había forma de explicarle que fue una casualidad, claro, que haya sido vos, ¿no? Más, sí, lo explicamos. Bueno, Alejandro, te agradezco la nota, estos minutos, hermosos recuerdos. Seguramente el hincha de Cambaceres mayor se debe acordar de ese número 10 exquisito, de buena pegada, y que obviamente participó de uno de los momentos más lindos de la historia del club. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos, ¿eh? De arriba Cambaceres. Te mando un abrazo, gracias. Gracias, un abrazo.